Buenas tardes, mi nombre es Carlos López y hoy los acompañaré como moderador de nuestro webinar sobre Lego Serious Play. Antes que nada, quiero agradecer a todos nuestros partners de Ethos Formación quienes hacen posible compartir estos espacios de crecimiento para todos. El día de hoy contamos con la participación de nuestra panelista Ángela María Londoño Jaramillo, cofundadora de Ethos Formación. Sin más preámbulos, daremos inicio a nuestro webinar y los invitamos a que nos compartan sus preguntas, las cuales resolveremos durante el mismo. Ahora sí, los dejo con nuestra panelista, Ángela Londoño. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien. Qué bueno, eso me alegra muchísimo. Sí. Bueno, Carlos, dime cuándo iniciamos. Estamos listos. ¿Listo? Ya es su espacio y bienvenida, Ángela. Perfecto. Ok, bueno, yo me presento, mi nombre es Ángela María Londoño. Yo, como dijo Carlos, soy cofundadora de Ethos. Y pues la idea es hablarles un poco hoy sobre todo lo que tiene que ver con Lego Serious Play. Carlos, ¿me haces un favor? ¿Me facilitas para compartir la presentación? Bueno, mientras Listo. se Eh, solucionan estos temas técnicos, disculpa, Ángela, listo, ya está habilitado. perfecto. Ok, este tema definitivamente técnico, hay que decirlo, siempre nos pasa cositas, ¿no es cierto? Pero la idea es poder continuar con las cosas. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata. Bueno, primero yo hago parte de Ethos Formación. Ethos Formación es una empresa que surgió como un sueño de poder aportar a la sociedad, como una forma de la responsabilidad social que tenemos nosotras de mejorar la forma como convivimos los unos con los otros, ¿no es cierto? Y de ahí salió Ethos. Ethos tiene diferentes líneas y hoy vamos a hablar de una de las líneas de Ethos, que es todo lo que tiene que ver con la metodología de Lego Serious Play. Primero les quiero hacer unas preguntas. Yo soy súper preguntona, entonces les quiero hacer algunas preguntas. La primera pregunta, ¿a ustedes no les ha tocado unas de esas reuniones que son, de pronto todo el mundo se queda en silencio, alguien pregunta o están pensando en algo, todo el mundo en silencio y como que es un silencio tensionante porque uno sabe que tiene que decir algo, pero nadie habla? Esas reuniones como que se ponen como, uy, como por favor, alguien que rompa este silencio para que podamos seguir. Es como tenso esos silencios, ¿no es cierto? Hay reuniones que se van generando así. O hay reuniones donde es súper tenso porque dos o tres acaparan la palabra y uno trata de decir algo, no tiene la posibilidad. Son como esas dos o tres personas que siempre están dele, hable, hable, hable y son las que aportan, son las que opinan, son las que dicen. O sea, se empieza como a llevar hacia un solo norte la reunión y no permite que haya una cooperación constante de los demás. ¿O a ustedes no les ha pasado que, bueno, yo me acuerdo mucho que Gabriel García Márquez decía que no había nada más complejo que una hoja en blanco, nada más difícil que una hoja en blanco, porque comenzar a hacer algo es súper difícil. Y hay momentos donde uno necesita crear, donde uno necesita generar un nuevo proyecto, donde uno necesita generar una nueva iniciativa, un nuevo producto, y es uno en ceros. O sea, eso es impresionante. Ceros no se le ocurre y da uno vueltas y va y vuelve y mira, y por ningún lado empieza a suceder. Estas son cosas que nos pasan constantemente, que nos pasan muy seguido y que en las organizaciones son de día al día, ¿no es cierto? Se van surgiendo día a día. Entonces, venimos un poco a mostrarles cómo romper esos momentos, esas situaciones de crisis. ¿Qué alternativas podemos tener para romper esos momentos de crisis? Y pues hoy les estamos proponiendo la metodología del Lego Serious Play. ¿Sí? Les voy a dejar un reto. Para los que están aquí, les propongo algo y es, tómenle un pantallazo a esto. ¿Qué es esto? Esto es un ejercicio básico del Lego Serious Play. Este es un ejercicio muy sencillo donde hay tres figuras. Aquí estamos trabajando en dos dimensiones. Listo. Les pongo esto en dos dimensiones para que después empecemos a pensar ya en términos de tres dimensiones, en términos ya de figuras. Listo. Entonces, este es un ejercicio muy básico. Esta es la primera que ustedes ven acá, es un lado de una figura, el otro es el otro lado de otra figura. Y quiero que ustedes en su casa, ya con tiempo, ya con calma, sin estrés, empiecen a dibujar otra posible vista de esa figura que hay allí, listo. Sin fichas de Lego, sin ladrillos de Lego, solamente con la posibilidad de mirar las cosas como están ahí, ¿no es cierto? Si alguien me quiere contar después y me escribe, sería interesante saber qué pasó con eso. ¿Por qué les pongo el ejercicio? Porque más adelante vamos a ver cómo
el trabajar con figuras 3D nos ayuda a ir mucho más a fondo de los procesos de creación y de reunión que les estoy proponiendo. Bueno, les tengo otras preguntas aquí sencillitas. ¿Ustedes se imaginan cómo se verían nuestras reuniones o cómo serían nuestras reuniones mejor si todos participaran? No por obligación, sino porque todos realmente tienen algo que aportar. ¿O cómo serían nuestros procesos de generación de ideas si pudiéramos jugar? Si vinculáramos un poquito un tema mucho más lúdico en los procesos de generación de ideas, en los procesos de creatividad. Salen como esas caritas, ¿no es cierto? Estamos todos como a la expectativa, uy, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que se puede generar allí? ¿No es cierto? Entonces, empiezo a hacer varios apuntes y varias cosas. Vamos a empezar hablando un poco sobre el cerebro. ¿Listo? Vamos a empezar hablando un poco para poder comprender cómo funciona la metodología. Vamos a empezar hablando un poco de cómo funciona nuestro cerebro. Oye, en mi lógica de preguntas, yo les hago otra pregunta. ¿Qué pasa cuando ustedes les preguntan algo? Ustedes dicen una respuesta como a la loca, ¿no es cierto? Como lo primero que se venga y después queda uno todo el día preguntándose, uy, si hubiera dicho esto. Uy, no, 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 hubiera sido mejor si hubiera dicho esto. ¡Ah! Pero ¿por qué no se me ocurrió decir esto? ¿No es cierto? Empieza uno como a cuestionarse una cantidad de cosas y eso pasa porque nuestro cerebro tiene muchísima información, pero en el momento específico en que tenemos que sacarla de la forma que tradicionalmente la sacamos, se nos frena toda esa cantidad de datos que nosotros tenemos. Entonces empecemos un poco por el cerebro. Quiero darles como unos daticos aquí. Imagínense que normalmente nuestras reuniones y nuestro trabajo en las organizaciones es de una forma verbal y lógica, ¿no es cierto? Pero resulta que en esas formas como nosotros hablamos y en esa forma como nosotros generamos las reuniones y esos procesos, solamente usamos un 13% de nuestro cerebro, máximo un 13% de nuestro cerebro. En las reuniones nosotros llegamos con datos muy puntuales y normalmente tratamos de llevarlos todos escritos, ¿no es cierto? Y todo como allí planteado, y nuestro cerebro no genera mucho más de allí, simplemente se queda allí. Y el dato es el siguiente. Si comienzas a construir con las manos y empiezas a generar estrategias con las manos, no solamente forzando al cerebro a que se acuerde de las cosas, sino que empezamos a vincular otros, digamos, otros sentidos en la producción de ideas, se activa nuestro cerebro hasta un 80%. Los estudios muestran cómo nuestro cerebro se empieza a activar cuando estamos usando las manos en esos procesos de generación de ideas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno muchas veces empieza con un lapicero o empieza con el celular o empieza a moverse, a generar cierto movimiento y eso como que va generando ciertas ideas y ciertos elementos. Aquí la idea es, ole, si tenemos ese recurso, si tenemos esa oportunidad, ¿cómo hacemos para que realmente la podamos poner en pro de la generación de ideas, en pro de la solución de problemáticas que se dan en las diferentes organizaciones, ¿no es cierto? Porque no tiene que ser solamente la empresa, y aquí hay algo bien interesante. También lo podemos usar en el colegio, en la casa, en las organizaciones comunitarias, lo podemos usar en diferentes partes, ¿listo? No tiene que ser solamente una organización. Ok, entonces volvamos un poco con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una máquina perfecta, es una máquina increíble, tan increíble y tan misteriosa que podemos decir que muchos de los científicos que están ahorita estudiando nuestro cerebro, cada momento encuentran datos nuevos y encuentran información nueva porque no han podido conocer todo, digamos, lo complejo que implica este órgano nuestro. Bueno, aquí está otra pregunta como las que se me salen a mí siempre y es, ¿ustedes se imaginan si este órgano que es tan complejo empezáramos a pensar un poco más en cómo funciona para poder proyectar nuestras reuniones? ¿Cómo podríamos nosotros vincular lo que sabemos del cerebro para proyectar las reuniones, para cambiar la dinámica de las reuniones? Y aquí vienen varias cosas. Uno, nos han enseñado muchas cosas del cerebro, nos han enseñado que el cerebro tiene dos lados, ¿cierto? Que es la postura clásica, un lado que es mucho más analítico, mucho más lógico, el otro lado que es mucho más creativo, mucho más dado hacia el arte, la literatura, la pintura, ¿no es cierto? Eso nos lo han enseñado, pues, básico como en los webinars que nosotros vemos todos los días, ¿no es cierto? Y que también hay una serie de conocimiento que se da mucho en todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento y nos enseña que
tenemos un conocimiento explícito, que es todo lo que sale en los libros, todo lo que está en los videos, todo lo que encontramos continuamente de información. Pero hay otro tipo de conocimiento que es clave, que es supremamente clave, y es el conocimiento tácito. Es el conocimiento que se va generando por la experiencia, es el conocimiento que se va generando en aquellos que en la práctica van generando nuevas metodologías, nuevas ideas, nuevos procesos, pero se queda ahí, se queda en nuestro cerebro. Y yo no sé ustedes, pero por ejemplo, mi abuela, aquí trayendo como casos a colación, mi abuela hacía una torta deliciosa, o sea, era la mejor torta del mundo. Era muy gracioso porque ella daba la receta sin problema. Yo me acuerdo que varias veces me fui a tratar de aprender a hacer la torta con ella y ella me decía paso por paso lo que tenía que hacer. Yo iba y hacía paso por paso lo que tenía que hacer y nunca me quedaba igual, ¿sí? Ese es el conocimiento tácito, ¿sí? Es esa forma en que nosotros realizamos las cosas, esos conocimientos que nosotros tenemos muy internamente, que la idea es poderlos llevar a lo explícito para que colaboren con la organización en general. Dentro de ese marco de lo que hemos ido conociendo sobre el cerebro, hay algo que es clave, digamos, específicamente en los procesos de aprendizaje y en los procesos de producción. Y es que no todos somos iguales, realmente somos distintos, absolutamente todos somos distintos. Y la producción de conocimiento también es diferente en cada uno de nosotros y el aprendizaje es diferente en cada uno de nosotros. Hay personas que son auditivas, que su foco de aprendizaje y su foco de creación implica más todo lo que escuchan. Hay personas que son supervisuales, son personas que los colores, las gráficas, digamos, la estructura mucho más visual marca sus procesos de aprendizaje. Y hay otros que son kinestésicos, que implican el movimiento, ¿sí? Que implican saltar, brincar, hacer. Yo me acuerdo, bueno, yo soy muy anecdótica. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en la universidad, en el pregrado, y tenía clases de esas teóricas, así súper tesas teóricas, yo me acuerdo que yo tenía que caminar e ir hablando en voz alta, porque yo soy auditiva kinestésica. Yo no tenía idea que era auditiva kinestésica, yo no tenía idea de nada de eso, pero aprendí que si yo caminaba, iba caminando por mi casa y iba hablando lo que tenía que aprenderme, uy, era súper fácil que me aprendía las cosas. Entonces fui identificando que era mucho más, digamos, auditiva y que me tenía que estar moviendo para las cosas. ¿Por qué es esto? Porque es que en las reuniones nos pasa lo mismo, ¿sí? Las reuniones, nosotros no pensamos en cómo aprovechar esas capacidades y esas características de cada una de las personas que está allá vinculada para que den lo mejor de, bueno, lo mejor de sí no podemos decirlo porque hay personas que ponen lo mejor de sí y tratan de hacerlo al 100%, sino que es más como para aprovechar esas características que cada uno tiene. Entonces, Lego Serious Play busca usar estos tres elementos en una metodología para poder dinamizar esas reuniones, para poder aprovechar esas características. Ojo, vamos a apoyarnos aquí, digamos, aquí no, vamos a apoyarnos específicamente, digamos, en varias teorías que son las que soportan la metodología. Piaget, uno de los grandes estudiosos de todo el tema del aprendizaje y del conocimiento, afirmaba que nuestra inteligencia crece a partir de la interacción de las manos con el mundo. Si nosotros vemos los niños chiquitos empiezan cogiendo cosas, ¿no es cierto? Empiezan cogiendo y se las meten a la boca y las tocan y las tiran y las vuelven y las cogen. Entonces, así empiezan ellos a conocer el mundo, así empiezan ellos a generar las experiencias que van teniendo sobre el mundo. Espérenme un segundo que esto aquí está. Entonces, de allí hay un elemento súper importante y es que nosotros empezamos a generar conocimiento a partir de la experiencia. No solamente a partir de lo que leemos, no solamente a partir de lo que, digamos, escuchamos, no. Nuestra experiencia también es un elemento directo en el proceso de construcción de conocimiento. A partir de las distintas experiencias que yo voy viviendo, voy captando información, la voy interpretando y voy generando teorías, voy generando ciertas ideas sobre los elementos que se van planteando, ¿cierto? Otro elemento importantísimo, entonces, desde allí, de Piaget empieza a constituirse una teoría básica que se llama el constructivismo, ¿sí? Que parte de eso, de que somos capaces de construir conocimiento, de que absolutamente todos los seres humanos tenemos las capacidades de construir a partir de la experiencia, ¿sí? Todos, ¿sí? Absolutamente todos. Y que hay un elemento súper interesante y es que cada uno de nosotros construye una experiencia diferente. Cada uno de nosotros, a través de su proceso de percepción, a través de su proceso de
interpretación, va construyendo una forma diferente de leer las situaciones. ¿Listo? Entonces, empieza a configurar, a partir de esa forma como lee la situación, empieza a configurar conductas, actitudes, hábitos, y en general todo eso empieza a configurar todo un elemento cultural, ¿no es cierto? Que lo podemos ver no solamente en la sociedad, sino en las diferentes organizaciones. Entonces, el constructivismo es una de las bases específicas de lo que implica la metodología del Lego Serious Play. Después de eso viene otra, que digamos que es un hijito del constructivismo, y es el construccionismo. ¿Listo? Y este tiene que ver con algo bien interesante. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran las clases de matemáticas en el colegio? ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo eran las clases de arte? Uy, yo me acuerdo que las clases de matemática era ver al profesor haciendo ejercicios y uno aquí copiando, tratando de hacer los ejercicios y entendiéndolos, ¿no es cierto? Y las clases de arte, todo el mundo era creando cosas diferentes, ¿no es cierto? Algo bonito de, digamos, por ejemplo, de las ferias de ciencia o esas cosas es porque a uno le toca hacer, ¿sí? Porque a uno le toca con las manos crear, entonces uno se vinculaba de una forma diferente a ese proceso de aprendizaje. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Aquí pasa lo mismo, porque no solamente el aprender, sino también cómo genero las ideas. ¿Sí? Entonces, uno de los discípulos de Piaget, que es Paper, dice que cuando nosotros trabajamos con las manos, cuando nosotros vinculamos las manos, ¿sí? Detonamos ciertos elementos en el cerebro, ¿sí? Que permiten nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver las cosas. Es como si abriéramos una puerta y entráramos como en un mundo distinto, como en un mundo que nos abre una cantidad de nuevas posibilidades. Entonces, miren cómo vamos partiendo de ciertas teorías para dar lugar a una metodología, para darle soporte a por qué nosotros les estamos ofreciendo hoy la metodología del Lego Serious Play. Ojo, estas son como las teorías, y hay cosas que pasan en las diferentes reuniones, como algo que ya les dije más arriba, ¿no es cierto? Como, oigan, yo no sé por qué las personas que muchas veces tienen el liderazgo, bueno, que más bien son jefes, ¿no es cierto? Porque hay una diferencia en ese concepto. Creen que se las saben todas, ¿no es cierto? La metodología del Lego Serious Play es para aquellas personas que son líderes y que saben que no son los únicos que pueden tener la respuesta, ¿sí? Que la gente que tiene a su alrededor puede tener muchísimos conocimientos también para aportarle a la respuesta. Entonces, el que se quiera meter con Lego Serious Play, que es, abre puertas nuevas, ¿no es cierto? Implica también ser valiente de aceptar que los otros también pueden aportar, y muchas veces mucho más que uno, ¿cierto? Mucho más que el líder. Segundo, que normalmente la gente quiere contribuir al desarrollo de la organización. La gente que está vinculada, que siente que tiene un sentido de pertenencia por la organización, quiere contribuir a la organización. Muchas veces no sabe cómo, muchas veces no tiene la base para saber hacia dónde va, hacia dónde aportar, ¿no es cierto? Pero quiere hacerlo. Lo otro, muchas veces también ese sentido de pertenencia no se genera porque no se vinculan todos. Entonces uno dice, no, pues es que este es el proyecto de aquel, yo para qué le voy a meter el hombro si le estoy ayudando a aquel, ¿no es cierto? Entonces, la participación de, entre más gente participe, entre más gente se vincule al proyecto y a los procesos, esto hace que sean mucho más sostenibles y que sean contribuidos por una mayor cantidad de gente. Otro elemento súper importante es que los equipos de trabajo normalmente trabajan de una manera subóptima, no trabajan al total, al 100% de sus capacidades. Muchas veces se desaprovechan los conocimientos de sus miembros, sobre todo de los miembros aquellos que son callados o aquellos que no les gusta participar mucho o aquellos que prefieren esperar a que todos den como la opinión y si les preguntan algo dicen, pero si no se quedan como callados. Esos muchas veces son los que más saben sobre el tema, ¿cierto? Otro elemento súper importante para tener en cuenta, para poder entender la metodología, es que, hombre, vivimos en un mundo que está en cambio, vivimos en un mundo que está transformándose constantemente, vivimos en un mundo que no es estático, vivimos en un mundo que es complejo y que nos tenemos que adaptar día a día y que tenemos que generar estrategias para poder vincular nuestras organizaciones a esos ritmos que está llevando el mundo, ¿sí? Y otra cosa súper importante y es que, bueno, nos queremos vincular, queremos generar todas esas transformaciones organizacionales y llevamos al gurú del tema, ¿cierto? El súper peso del tema. Hombre, pero nos sentamos muchas veces tanto en el personaje, nos importa tanto quién está allí,
que muchas veces se nos olvida cuál es el mensaje y el contenido del tema. Aquí, frente a todas estas circunstancias, es que empieza a constituirse la metodología del Lego Serious Play como una alternativa para sus empresas, para sus organizaciones, para poder dinamizar todos estos escenarios, ¿no es cierto? Para poder dinamizar todos estos momentos que son críticos, ¿sí? Y que necesitan salir adelante y que necesitan generar nuevas alternativas. Ok, aquí una pequeña foto de lo que implica Lego Serious Play, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de Lego Serious Play, hablamos de un juego serio. Hablamos de un juego serio no implica que no nos podemos reír, que no podemos disfrutar, ¿no es cierto? Pero digamos que es un juego pensado no solamente para proceso de diversión, sino que es un juego pensado para producir en ese contexto. Entonces, mucha gente lo llama juego serio, ¿listo? ¿Cuándo podemos usar entonces Lego Serious Play? Cuando queremos formar equipos, cuando queremos generar sentido de pertenencia y cohesión en los equipos, cuando queremos liberar el proceso de pensamiento creativo, cuando queremos generar espacios de innovación, cuando queremos encontrar soluciones a unos problemas que son compartidos en la organización, cuando creemos que generar una mentalidad compartida, uy, eso es súper teso, súper teso, porque muchas veces los grupos son grupos, se sienten bien trabajando entre sí, pero no tienen una misma visión, no tienen un mismo norte, no tienen una misma claridad hacia dónde van. Eso es un elemento clave que se crea a partir de la metodología del Lego Serious Play. Otro elemento, discusiones constructivas donde todos podamos participar, todos podamos estar vinculados, todos podamos aportar, ¿sí? Construir visiones compartidas. Desarrollar el liderazgo también es buenísimo para desarrollar el liderazgo y para facilitar procesos de aprendizaje. ¿Dónde? Hombre, pensémoslo hasta en la familia. Ustedes se imaginan, nuestra familia es una organización. ¿Cómo podemos usar Lego Serious Play en nuestra familia para hablar con nuestros hijos? Para entender muchas veces problemáticas que se dan al interior y que no sabemos cómo trabajarlas, que no sabemos cómo desarrollarlas. O en la escuela, o en la empresa, o en bueno, donde a ustedes se les ocurre, podemos implementar Lego Serious Play. Es más, hay varios estudios que han mostrado cómo Lego Serious Play se puede implementar en todo lo que tiene que ver con métodos de investigación. También se puede generar como métodos de investigación cualitativa. Por si hay aquí algún académico y le interesa, hombre, ahí estamos. Pensar con las manos. Pensar con las manos. Aquí tengo una cantidad de fichas. Sí, aquí estaba realmente, antes de empezar el webinar, estaba jugando, como tenía las fichas acá, empecé a jugar y miren, empecé a armar aquí como un barco, ¿cierto? Yo empecé a pensarlo como en un barco, como una especie, ustedes han, las películas como así como un barco espacial, así me lo imaginaba, empecé como a imaginármelo y como a proyectarlo. Es interesante porque tú a medida que vas armando le vas viendo forma. Es como cuando uno ve las nubes muchas veces y empieza a mirar, hey, allá hay un dragón, no, mira, allá hay un dinosaurio, no, mira, allá hay un perro, ¿cierto? Uno empieza a darle forma a las cosas y empieza a construir historias con sus manos, ¿listo? Empieza a construir, a partir de ese ejercicio del modelar, empiezas a construir historias. ¿Se acuerdan que hace poco les mostré una imagen que era en 2 dimensiones para que ustedes sacaran otra figura, para que lograran identificar cómo era la otra figura? Construyendo esto, simplemente lo giramos y podemos ir mirando cuáles son los diferentes lados de la figura. Entonces, tenemos una visión mucho más holística, mucho más completa de las realidades que estamos proyectando a través del modelaje de Lego. Listo. Entonces, es un ejercicio de confía en tus manos. Déjate construir y confía en tus manos, que tus manos te va hablando, te va proyectando cómo trabajar, cómo modelar. Okay. Jugar. Hombre, ese término, ustedes han visto a los niños jugando, a mí me encanta ver a los niños jugando. Jugar es un término lúdico que se define, puse ahí como una definición básica, como una actividad limitada en tiempo y en espacio, estructurada en reglas, convenios y acuerdos entre los jugadores, no cohesionado por figuras de autoridad, ¿cierto? Los niños nunca dicen, ¡hey! Entonces llega el papá y dice, ustedes tienen que jugar ya. No, hombre, los niños se juntan a jugar o los grandes se juntan a jugar, ¿no es cierto? Es voluntario, ¿sí? Y permite involucrar elementos como la fantasía y la creatividad.
¿sí? Permite que eso se empiece a proyectar en lo que estamos trabajando. Y hay dos elementos súper claves aquí, y es que el elemento simbólico es casi que columna vertebral en el proceso del juego. Ustedes han visto a los niños jugando cómo se empiezan a inventar historias y ellos van contando la historia de lo que van jugando, ¿no es cierto? Ellos van contando la historia de qué significa cada cosita. No es que esto es un avión, wow, y ese avión va por las montañas y llega al mar y llega al sol, ¿no es cierto? Y empiezan a contarnos esa historia. Y otro elemento súper importante del juego es que es colectivo, ¿sí? Que nos permite interactuar con los otros, que nos permite construir con los otros. Aquí surge entonces, digamos que esa es la base para hablar ya específicamente de la metodología de Lego Serious Play. Lego Serious Play se basa en 4 pasos básicos. Se basa en el ejercicio de construir con ladrillos, ¿sí? Construir, digamos, con todos los ladrillos que implica la metodología de Lego. Dar significado a lo que estamos construyendo. Compartir historias a través de metáforas, ¿sí? A través de metáforas que sí, que nos dan significado a esto y reflexionar sobre eso, reflexionar de forma colectiva sobre eso. Ese es como el marco general de la metodología del Lego. ¿De dónde parte todo? Todo parte de una pregunta. Todo parte de generar una pregunta para que las personas que hacen parte del taller, las personas que hacen parte del workshop, empiecen a proyectar y a modelar. ¿Cómo se estructura esa pregunta? Esas preguntas se estructuran a partir de los objetivos específicos que tiene la empresa o la organización para poder encontrar la información a partir del taller. ¿Listo? Las preguntas son muy básicas, son muy sencillas y lo que buscan es detonar la creatividad de las personas, ¿no es cierto? Eso es punto clave, detonar la creatividad. La pregunta hace que el ejercicio se convierta en un reto, en un desafío. No es digamos, un cuestionario para que solucione, no. Es un reto, es un desafío de la lúdica, ¿sí? Aquí la segunda frase dice, cuando no sepas cómo construir, empieza construyendo. Porque muchas veces le dicen a uno, Olga, ¿y cómo hago? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hago? Lo único que te dicen es, oye, ¿quieres construir? Cuando te den el reto, simplemente empieza a jugar. Deja que tus manos escojan la ficha, deja que tus manos empiecen a modelar, ¿cierto? A construir la figura. Deja que tus manos obren. No le metas cabeza a eso. Deja que sean tus manos quienes en conexión con el cerebro empiecen a proyectar lo que quieres manifestar, lo que se busca manifestar. Una preguntita ahí sencilla. Me imagino que aquí estamos muchos adultos, ¿no es cierto? Les hago una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no se dan el permiso de jugar? ¿Hace cuánto tiempo no se dan el permiso de empezar a jugar con las manos? A jugar con un Lego. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Cuántas veces se sientan con el Lego de sus hijos a jugar? Piensen en eso. ¿Cuántas veces se dan ese permiso de jugar? ¿Sí? Ok. Punto clave también. Cuando tenemos el grupo, ¿cierto? Cuando ya tenemos organizado el grupo, los grupos son normalmente de, digamos que mínimo 2 personas, máximo 12 personas. ¿Por qué? Uno diría, no, pues si tengo las fichas puedo meter más gente, ¿no es cierto? Pero no, no se puede meter más gente porque se vuelve muy largo el momento donde cada uno va a empezar a contar la historia, ¿sí? Entonces, por eso se recomiendan grupos más o menos entre 8 y 10 personas, es lo recomendable. En todas las fases, todas las personas participan. No hay una fase donde unos participen más que otros, no. Todos participan en todas las fases. Y no hay una forma correcta de construir. Listo, cada uno busca desde su conocimiento, desde lo que quiere hacer, plasmar su idea. Construcción con ladrillos. Bueno, aquí sí es súper claro. Usamos la vista, usamos el tacto, usamos el sonido. Miren, se siente el sonido, ¿cierto? Entonces miren que estamos usando, para los visuales tenemos los colores, tenemos las formas, para los auditivos tenemos también, las fichas nos empiezan a mostrar un sonido, y el tacto, porque todo el tiempo estamos en contacto con las fichas, ¿listo? Entonces usamos nuestros sentidos, los ladrillos nos permiten usar nuestros sentidos. Eso nos lleva a que, como les dije ahorita, no construimos en figuras de 2 dimensiones, sino en figuras de 3 dimensiones. Vemos lado, vemos profundidad, vemos densidad, vemos alto o ancho,
tenemos como la posibilidad de mirar las problemáticas desde los diferentes ángulos. Imagínense un poco si este es un problema, listo. Si este es un solo problema y yo simplemente les entregara el dibujo, ¿cómo lo veríamos? Pero si lo vamos rotando, ¿cómo podemos verlo desde todos los ángulos posibles, ¿no es cierto? Desde los 6 ángulos posibles podemos verlo. Entonces, eso nos permite trabajar con la metodología del Lego Serious Play. Cuando nosotros estamos armando, pasamos la pregunta, hicieron la pregunta, me lanzaron el reto, empiezo a construir, empiezo a buscar las fichas, ¿no es cierto? Ya tengo mis fichas, tengo más o menos una idea o no tengo ninguna idea, ¿sí? Empiezo a dejar que las manos empiecen a sacar esa información que hay en mi inconsciente y en mi subconsciente. Recordemos que nuestro cerebro, solamente el 5% de nuestro cerebro es lo que somos nosotros conscientes, es lo que realmente nosotros tenemos, digamos, afuera, por así decirlo. El resto está en una profundidad que no somos conscientes de lo que hay allí. Entonces, cuando usamos las manos, empezamos a desenhebrar ese ovillo que tenemos dentro de nuestro cerebro y empezamos a sacar información. Empezamos a sacar información. Lentamente, cuando vamos construyendo, vamos empezando a sacar todos estos datos. Ojo, y eso sale sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta, no tenemos que esforzarnos mucho porque salgan, simplemente jugar y divertirnos y eso va a salir. Hay un elemento súper claro y es que la imaginación que se usa cuando nosotros estamos construyendo no es una imaginación, digamos, básica, es una imaginación estratégica, es una imaginación que parte del conocimiento y que parte de la experiencia y no es simplemente el describir, ¿sí? Porque yo podría simplemente decir, pues describamos el problema, o sea, tenemos una cantidad de observaciones en servicio al cliente porque no nos está funcionando el área de logística en la empresa, ¿cierto? Es posible, pasa muchas veces. Entonces, yo me puedo sentar con todos los de logística, me puedo sentar con servicio al cliente y bueno, listo, vamos a encontrar la solución. Empezamos a hablar, ¿sí? Salen algunas ideas. Cuando lo hacemos aquí y estamos dejando que salga todo eso que hay en el subconsciente, van a emerger cosas nuevas, van a emerger soluciones distintas a lo que normalmente se podría proyectar en una reunión, ¿sí? Otro elemento importante en esa imaginación estratégica, y es que cuando nosotros empezamos a darle el significado y empezamos a escuchar la narración de los otros, vamos generando un significado compartido a lo que está emergiendo en esos modelos, ¿sí? O sea, no solamente quien lo crea empieza a construir y a identificar, sino también quienes escuchan o quienes ven cómo se van construyendo las cosas, empiezan a encontrar significado, ¿sí? Y se empieza a generar un proceso de transformación de la identidad con la asimilación de lo que estamos construyendo, ¿sí? De lo que vamos viendo y vamos escuchando. Ole, otra pregunta. ¿Ustedes inventan historias? ¿A ustedes les ha pasado que uno muchas veces, pues yo no sé, yo a veces pienso que estoy medio loca en algunas cosas porque muchas veces me meto a la ducha y empiezo como a inventarme historias, ¿no es cierto? O voy caminando sin nada, sin audífonos y sin música y sin nada, voy como mirando y empieza uno como a inventarse historias, ¿no es cierto? ¿No sería muy bueno poder usar todas esas historias, pero en algo, digamos, yo no voy a decir constructivo porque muchas veces esas historias nos entretienen, ¿cierto? Pero sí que nos permite encontrarle solución a las problemáticas que vamos teniendo. Y ahí es donde viene el siguiente paso, ¿cierto? Ya construí, me dieron un reto, construí mi modelo, ole, hasta me quedó bonito, ¿no es cierto? Miren una puertica por acá. ¡Wow! ¿Será que vuela a grandes velocidades? Empieza entonces la narración, ¿cierto? Y la narración se hace a través de metáforas. Entonces, ¿qué es esto? Uy, no, este es el tanque de hidrógeno que se usa como combustible en el avión, ¿cierto? Miren que yo ya le voy dando elementos y significados a cada una de las piezas. Esos significados me van mostrando en el momento que yo voy hablando y en el marco de una pregunta y de una problemática específica, esos elementos me van mostrando significados ocultos que al final vamos a generando la relación con la realidad, ¿cierto? Pero ¿de dónde parte? De empezar a encontrar metáforas en las situaciones, de empezar a encontrar, digamos, empezar a relacionar cada uno de los elementos con ciertos aspectos propios de la pregunta que nos están planteando. Entonces, contamos historias. Cada una de las personas que está allí sentada construyendo cuenta historias.
cuenta su historia, crea su modelo y cuenta cómo es ese modelo, qué pasa en ese modelo, a dónde nos lleva ese modelo, ¿cierto? Entonces, le estamos dando voz a todos los que participan en el taller. Bueno, es el significado al que el participante le dé, ¿no es cierto? Todas las historias se aceptan, todos los relatos se aceptan, no hay ninguno que no se acepte, todos tienen algo que aportar, ¿no es cierto? Y cuando uno empieza a hacer preguntas sobre la figura, hay que entender algo muy claro, y es que la pregunta es sobre el modelo, la pregunta es sobre lo que está allí, la pregunta no es sobre la persona, la pregunta no es sobre quién es usted o cómo usted ve las cosas, la pregunta es frente a lo que está allí. Entonces eso facilita que muchas veces la persona se sienta más cómoda al hablar, ¿cierto? Porque no me estoy refiriendo a mí, no me están mirando a mí, están mirando al modelo. Entonces la gente se siente mucho más cómodo a hablar y permite que exprese la situación que se está presentando, la situación que se quiere mostrar, ¿cierto? Cuando ya tenemos cada uno de esos modelos, cuando ya las personas han construido su modelo, cuando lo han narrado, cuando ya todos hemos logrado interpretar lo que tenemos así, se pasa a otras instancias, claro, dependiendo del ejercicio y dependiendo de la profundidad hasta donde queramos llegar con el ejercicio. Se pasa a unas instancias diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algunos casos, a partir de esos modelos colectivos, podemos llevar a que se generen escenarios colectivos, ¿sí? Cómo juntamos todos esos modelos, empezamos a tejer las historias entre todos los modelos y generamos escenarios donde todos estamos aportando, ¿no es cierto? Entonces vemos un panorama mucho más grande y empezamos a identificar, por ejemplo, los elementos que son comunes, aquellos elementos que no son comunes, aquellos elementos que creemos que son indispensables, ¿sí? Entonces empezamos a construir un modelo mucho más colectivo frente a lo que estamos, las preguntas que se están planteando. Ojo, eso es, digamos, la metodología que hemos venido hablando, ¿cierto? Hay sí diferentes, digamos, elementos que podemos usar en esa metodología. ¿Cómo lo podemos trabajar? Uno, podemos trabajar de forma independiente generando modelos, por ejemplo, en temas de innovación es súper claro. Podemos generar innovaciones a partir de cada una de las personas que están allí y tomar los elementos claves. Podemos generar escenarios compartidos, por ejemplo, cuando hay problemáticas. Entonces, cuando hay problemáticas, podemos entre todos mirar cuáles son esos elementos comunes, como lo acabo de decir. Pero también podemos empezar a hacer simulaciones y podemos empezar a mirar y a entender cómo funciona el contexto entre todos. Entonces podemos empezar a entender quiénes son nuestros partners, quiénes son nuestras competencias, de quiénes dependemos, cómo podemos diseñar la relación con este, cómo podemos rediseñar la relación con el otro, ¿no es cierto? Y empezar a pensar en las posibles situaciones. Y aquí hay algo bien bacano, y es que como es un juego, podemos transformarlo y podemos cambiarlo. Entonces, cuando nosotros armamos diferentes escenarios como el que tenemos acá, nosotros podemos cambiar las piezas de posición, podemos cambiar las relaciones entre las piezas, y eso nos permite empezar a entender que hay diferentes opciones, ¿sí? Que se pueden construir diferentes opciones y que ya teniendo diferentes opciones, hombre, es muchísimo más fácil pues tomar decisiones, porque si ya tenemos diferentes opciones, pues es sencillo, ¿cierto? Bueno, no sencillo, pero digamos que tenemos diferentes alternativas. Es un poco más fácil que cuando uno solamente tiene una o diseña solo una, ¿cierto? Ok, vamos por acá. El momento final, cuando ya tenemos los modelos hablados, cuando ya tenemos los escenarios hablados, es un momento de reflexión. Siempre es importante ese momento de reflexión. ¿Por qué es importante el momento de reflexión? Porque es el momento donde todos mostramos las percepciones, mostramos lo que lo encontramos en las distintas narrativas, en los diferentes escenarios, lo hacemos explícito, ¿sí? Y ya lo llevamos, no sé, a hacerlo más visual, a escribirlo, a mirar, a empezar a identificar como todos esos elementos. Entonces se hace, digamos, ya queda explícito ese conocimiento que estaba tácito en cada uno de nosotros. ¿Listo? Digamos que ese es el recorrido o la forma como se realiza la metodología del Lego Serious Play. ¿Por qué es un método efectivo? Primero, porque en un taller de Lego Serious Play puede estar al mismo tiempo el gerente y la persona del café o la persona de servicios generales, porque el lenguaje es común, no es un lenguaje técnico el que se usa, no es un lenguaje
extrambótico, el que se usa, vos no necesitas conocerte, no sé, los diccionarios específicos del área para poder participar, sino que cualquiera puede participar. Es un lenguaje común, entonces nos da apertura a una mayor participación de los diferentes rangos en la empresa, ¿cierto? Desde los diferentes cargos en la empresa. Otro tema súper claro, ¿y por qué es efectivo? Porque hay una participación del 100% de las personas que hacen parte del taller. No es uno el que está hablando, no son dos los que monopolizan la palabra, sino que son todos quienes participan activamente en el taller. Y eso muchas veces nos lleva a que de una vez, a partir del taller, ya salga la decisión. Entonces fueron todos los que participaron en la decisión. Hombre, y cuando yo soy la que participo en la toma de decisiones, yo me pongo con más ganas los pantalones para poder lograr los procesos, ¿cierto? Porque fui yo un poco la que generó el compromiso de hacia dónde vamos. Entonces, me amarro los pantalones y digo, bueno, vamos todos para el mismo norte y aquí todos decidimos. No fue solamente el gerente el que decidió, o los vicegerentes los que definieron, sino que fuimos todos. Entonces, listo, metámosle el acelerador a esto para poderlo sacar. 3, porque es concreto lo que sale, no es abstracto, ¿sí? No son ideas a la loca donde todo el mundo aporta desde unos mundos ideales, desde unos mundos donde nos gustaría que fueran, ¿no es cierto? Sino que empiezan a ser elementos concretos, específicos, sobre los cuales hay que trabajar y sobre los cuales se plantea la situación. Tercero, como todos participan, ¿cierto? Como todos hablan, pero hablan es del modelo, no hablan desde la persona, sino que hablan explicando el modelo, se evitan muchísimos malentendidos, porque lo que se está hablando es del modelo, no se está hablando de la persona. Yo no estoy hablando de Pepito, de Sutanito, de Peranito. No, hombre, yo hablo de mi modelo, es mi modelo lo que yo estoy explicando. Si eso es verdad o no es verdad, pues no importa, es la percepción que yo tengo sobre mi modelo, no sobre la realidad. Sin embargo, cuando ya hacemos una lectura general, eso nos muestra elementos de la realidad. Bueno, lo que acabo de decir, el foco está en los ladrillos, no está en las personas, ¿sí? Las discusiones no se vuelven intensas, no se vuelven tóxicas porque no nos centramos en la persona, nos centramos en el modelo como tal. ¿Cuándo se aplica? Súper, por favor, póngale mucho cuidado a eso. ¿Cuándo se aplica? 1, construcción y fortalecimiento de equipo. 2, cuando hay una necesidad de soluciones a un problema compartido. 3, cuando hay la necesidad de crear una mentalidad compartida sobre realidades laborales, sobre metodologías, sobre procedimientos, sobre visiones, sobre diferentes elementos. Cuando hay necesidad, tenemos discusiones, ¿cierto? Tenemos un problema y queremos escuchar a la gente, esta es una forma de escuchar a la gente. Cuando necesitamos generar procesos de creatividad e innovación para diseñar productos o servicios, esta es una metodología que podemos usar. Cuando queremos generar integración entre los equipos, esto es buenísimo para generar la integración porque se ve cuáles son esos elementos que tengo compartido en la identidad con el otro. Y para formación, ¿sí? También es el elemento clave para formación. Cuando queremos formar sobre liderazgo, sobre comunicación, sobre manejo de emociones, cuando queremos generar formación en todo lo que tiene que ver con generación de ideas, todo lo que tiene que ver con soft skills, allí está la metodología del Lego Serious Play para poder entrar a colaborarnos a solucionar los problemas. Ojo, tampoco es que sea magia y todo lo logremos, ¿no es cierto? Pero sí nos colabora a solucionar las diferentes problemáticas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿hay alguna duda? Carlos, ¿alguien ha preguntado? Ángela, por el momento no hay ninguna pregunta en este momento. Ok, eso quiere decir, o que no preguntan porque uno monopoliza la palabra, ¿no es cierto? O bueno, o está entendible la situación. Todo está muy claro, la verdad, Ángela. Todo está muy claro. Súper, Carlos, muchas gracias. Bueno, de aquí les damos paso a una invitación, ¿sí? Ustedes vieron que hace 15 días hicimos una webinar sobre ventas éticas en asocio con Soluto, ¿no es cierto? Porque Soluto también tiene otros webinares en los que no hacemos parte de estos. Esta es la webinar de una de las líneas estratégicas que nosotros tenemos, de, digamos, una parte clave de nuestra metodología. Y dentro de 15 días vamos a tener otro webinar de Ethos, específicamente con Soluto, sobre marketing relacional. Siempre nuestros webinares están pensados en cómo podemos
resaltar la importancia de las personas, ¿sí? Cómo los procesos empresariales necesitan resaltar la persona como el elemento clave, como lo más importante en las organizaciones. Entonces, el próximo webinar que les vamos a presentar es sobre marketing relacional, sobre la importancia de las relaciones que se establecen en el campo comercial. Listo. Aquí vamos a estar del campo comercial a todo lo que tiene que ver con formación, digamos, en diferentes temáticas también como de desarrollo humano. Vamos a mezclarnos mucho en eso, pero siempre con esa lógica y con esa base, ¿no es cierto? La base de la persona, la base de la seriedad, ¿sí? De lo que implica el otro, ¿sí? El otro no es simplemente quien trabaja, digamos, en el marco de mi empresa, sino también quien hace parte importante de mi empresa porque me está aportando a mí, está aportando lo que tenemos. Ok. Bueno, esta soy yo, ¿no es cierto? Yo soy facilitadora de Lego Serious Play, soy comunicadora social y, bueno, he trabajado en el área de la educación por muchísimo tiempo y trabajando todo lo que tiene que ver con facilitando talleres de desarrollo humano. Entonces yo facilito muchas veces los talleres de Lego Serious Play y otra serie de talleres también los estamos trabajando. Si les interesa llevar nuestra metodología a las organizaciones de ustedes, aquí les dejo los contactos, ¿sí? Les dejo los contactos para los que necesiten, simplemente comuníquense con nosotros y estamos disponibles para ustedes. ¿Listo? Estamos disponibles no solamente para facilitar, ¿no es cierto?, sino también para generar talleres, para generar, bueno, talleres con otras metodologías, para generar charlas motivacionales, para generar procesos de formación. Digamos que lo que estamos nosotros orientándonos es a cómo podemos ayudarle a las organizaciones a reconocer el valor de las personas que tienen de allí y aportarles en los procesos de formación de ustedes. Entonces, los invito a que si están interesados, se comuniquen con nosotros y, bueno, me quedo esperando sus llamadas. Muchas gracias. Ángela, muchas gracias. De verdad que este tema fue de gran ayuda. Incluso en varios temitas me sentí muy identificado. De verdad, muchas gracias por este tema. Carlos, ¿en qué temita te sentiste identificado? Ángela, sobre todo en las habilidades como en las habilidades auditivas, algo así como kinestésica y visual. ¿Cierto ¿Tú que era eres? así? Sí. ¿Cuál eres tú? Yo me di cuenta que soy más visual. ¿En serio? Exacto, sí, soy demasiado visual, demasiado. Y también me sentí muy identificado como con la creación de las historias. Yo incluso en el trabajo me creo historias, siempre estoy como ¿cómo se le dice? Como la mente en movimiento, siempre estoy así. Entonces, en realidad el tema me sirvió demasiado. Muchas gracias, Ángela. Qué rico, Carlos. Eso me alegra mucho y espero que a todos les haya servido también el tema. Listo, Ángela, muchas gracias de verdad por compartir esta metodología con todos los participantes. Sabemos que es de gran importancia para las organizaciones de hoy, ¿cierto? Y queremos agradecer a todos los asistentes y en especial a Ethos Formación. Como dijiste, pues también queremos invitarlos a participar del webinar sobre marketing relacional el próximo 29 de septiembre, que será dictado por Marisabel Londoño Jaramillo, directora comercial de Ethos Formación. Y eso es todo por hoy. Los esperamos en nuestros próximos eventos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Carlos. Y gracias a todos.